Corresponde ahora abordar el análisis de otra figura que se llama tenencia, que es la segunda relación de poder. Recuérdese que este curso, además de integrarse con los 14 derechos reales, se integra también con las dos relaciones de poder, que son la posesión y la tenencia, que es la figura que se pretende analizar en esta oportunidad. Como es natural, conviene comenzar a analizar la tenencia mediante el concepto. Y el concepto ha sido consagrado en el artículo 1910, que define a la tenencia como la relación que se configura cuando una persona ejerce un poder de hecho sobre una cosa, pero se comporta como representante del propietario. Es decir, se advierte que existe una semejanza y una diferencia con la figura anterior, que es la posesión, porque el sujeto de la relación bajo análisis, que es la tenencia, que se llama tenedor, así se llama, ostenta solamente el elemento material u objetivo, es decir, el corpus, pero carece del elemento intencional o subjetivo, porque no despliega el animus domini, no se comporta como si fuese titular de un derecho real, sino que representa al titular de un derecho real. Para un mejor análisis conviene tener a la vista al artículo 1910 y algunas normas que sirven como normas concordantes, por eso voy a compartir una pantalla con los textos legales. Se aprecia entonces el concepto de tenencia que, como se dijo, ha sido indicado en el artículo 1910 y que dispone lo siguiente: hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Este elemento, repito, es el elemento material que se llama corpus, es decir, que cuando se configura la tenencia, el sujeto ostenta el poder de hecho sobre el objeto, la posibilidad de realizar contactos, de realizar actos en sentido físico mediante el contacto con el objeto. Pero a continuación se indica que este sujeto se comporta como representante del poseedor. Significa esto que reconoce la titularidad en cabeza de otra persona. Reconoce que otra persona es el poseedor o el titular de un derecho real. Ahora, esta figura, que a la luz del concepto parece tan abstracta, es una figura muy utilizada y muy conocida por todos. Lo que pasa es que en este curso, en esta materia, se le da un nombre diferente para agrupar muchos casos de tenedores en una sola regulación legal. Se crea esta figura, pero los ejemplos son muy fáciles y muy conocidos. Abajo se citaron algunos ejemplos. Nótese que se ha mencionado al locatario, al comodatario, al depositario, al consignatario, que son todas figuras conocidas. Es decir, si uno analiza la figura del locatario, es decir, quien alquila un objeto, se le suele decir el inquilino de un inmueble. Advierte que el locatario es considerado en esta materia tenedor, es el mismo sujeto, se le cambia de nombre nada más. Téngase en cuenta la definición del contrato de locación. Dice lo siguiente: hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra, que esta otra es el locatario, el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Entonces, el locatario es quien usa y goza
del objeto del contrato de locación, para eso le paga a la otra parte, que es el locador, precisamente como para entrar en ese uso y goce del objeto se requiere un contrato previo, se requiere el consentimiento y por otra parte, todos los meses, habitualmente, se paga mensualmente, puede ser en otro tipo de plazos, pero en el ejemplo más frecuente, todos los meses le paga los arriendos al locador. Entonces, el locatario en esta materia se le dice tenedor, porque es el sujeto que ostenta el corpus, pero no se comporta como propietario, reconoce mediante la celebración del contrato y mediante el arriendo de los cánones mensuales, reconoce que otra persona es el poseedor. Será el poseedor legítimo por ser titular de dominio si se trata de una casa, o será también poseedor legítimo si se trata de un departamento, lo que se está alquilando, es decir, una unidad funcional en un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal. Otro ejemplo de tenencia es el comodatario, que es muy similar al locatario, solamente que el comodatario no paga. Obsérvese la definición de comodato en el artículo 1533. Hay comodato si una parte se obliga a entregar a otra, esta otra es el comodatario, una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. Entonces, el comodatario también recibe el corpus del objeto, puede, por ejemplo, utilizar esa casa como vivienda. No lo hace en virtud de una contraprestación, sino quizás movido por el espíritu de filantropía del comodante o por el motivo que sea. Pero siempre el comodatario reconoce y representa al comodante, a la otra parte del contrato. Así es porque primero se requiere el otorgamiento del contrato, la celebración del contrato, el acuerdo de voluntades. Y además que cuando el contrato llegue a su término, la producción de los efectos, es decir, se extingue el comodato, va a tener la obligación de restituir el objeto, y si fuese un comodato que no tiene plazo, se lo conoce con el nombre de comodato precario, bueno, lo tendrá que restituir en la primera oportunidad que se lo requiera el comodante. Entonces, en esta materia, en la materia de derechos reales, al sujeto tan conocido ya desde la asignatura contrato como el comodatario, se lo llama tenedor. Otro ejemplo es el depositario, que también deriva de derechos personales, es decir, de contratos. Obsérvese la definición del contrato de depósito. Hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. Es decir, que si una persona X, que va a ser el depositante, por ejemplo, tiene 3 o 4 obras de arte en su casa, pero viaja y para tenerlas con mayor seguridad, porque tiene miedo que ingrese alguien a su casa y se la robe, celebra un contrato de depósito, le tiene que entregar esas obras de arte al depositario y el depositario se obliga a custodiarla y a restituirla cuando el depositante regrese y se los pida. Entonces, está muy bien considerar que estas partes se llaman depositante y depositario, pero en esta materia se le llama tenedor, porque el depositario ostenta el corpus, pero no el animus domini, porque reconoce que otra persona es el propietario. Otro caso es el consignatario. Nótese cómo se define el contrato de consignación. Se configura cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles.
Habitualmente en el contrato de consignación, el consignante, que así se llama, entrega los objetos al consignatario para que éste los venda. Entonces, el consignatario tiene el poder de hecho, es decir, tiene el corpus de esos objetos, pero reconoce que el propietario es el consignante, es la otra parte. Y cuando lo venda le va a tener que rendir cuentas. Así que fíjense que en definitiva, tanta abstracción que surge de la definición del artículo 1910 no es más que cambiarle el nombre a sujetos muy conocidos por todos. Es decir, generalmente cuando a quien arrienda un objeto se lo quiere mencionar, se alude a este sujeto como locatario, y está muy bien porque se refiere a la relación personal, pero en esta materia se llama tenedor. Ocurre lo mismo con el caso del comodatario. Uno, cuando se refiere a la relación personal de sujeto a sujeto, alude al comodante y al comodatario. Pero como en esta materia analizamos la relación de sujeto a objeto, o sea, de persona a cosa, se llama tenedor. Pasa lo mismo con el depositario, ¿sí? Cuando se refiere al derecho personal, al vínculo jurídico entre ambas partes del contrato, uno alude a ellos como depositante y depositario. Pero como en esta materia se alude a la relación del sujeto al objeto, es decir, a la cosa entregada en depósito, se lo llama tenedor. Pasa lo mismo en el caso de la consignación. Las partes del contrato son consignante y consignatario. Y está muy bien llamarlos así en la materia contratos, cuando se refiere a los derechos entre sujetos. Pero en esta materia se lo llama tenedor. Y voy a mencionar un caso más, que es un caso un poco dudoso, porque existen en el artículo 1911 sujetos que utilizan una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, y que se llaman servidores de la posesión. Se considera acá en esta oportunidad que los servidores de la posesión también son tenedores, son casos especiales, casos específicamente indicados de tenedores, porque para el caso que a un teletrabajador lo provean de un ordenador, de una computadora, por ejemplo, en su domicilio, y se la provea la empresa que lo emplea, existe una relación de dependencia. Y este teletrabajador ostenta el corpus, pero reconoce que la empresa que lo emplea, su empleadora, es la propietaria de ese ordenador o de otras herramientas de trabajo. Entonces se encuadra dentro del concepto de tenencia. También el caso de servicio. Póngase, por ejemplo, el propietario de un taller mecánico que recibe el auto, el automotor de su cliente para que lo repare o para que le cambie algunos repuestos y luego se los devuelva. Existe una relación de servicio, una locación de servicio. Y por lo tanto, este técnico, este mecánico, también ostenta el corpus del objeto, pero reconoce que otra persona, que su cliente es el propietario, es decir, una vez que haga los arreglos, se lo va a restituir al vehículo. Obsérvese la semejanza entre quien tiene el corpus de un objeto por una relación de dependencia, ¿sí? Con los ejemplos ya indicados del locatario, del comodatario, del mandatario, y la semejanza o analogía que hay también con quien ostenta el corpus del objeto en virtud de una relación de servicio que es muy semejante al depositario.
Y también se consagran quienes emplean las cosas en virtud de una relación de hospedaje o de hospitalidad. Hospedaje generalmente se entienden que son relaciones más prolongadas y hospitalidad son más eventuales, menos extendidas en el tiempo. Es decir, hospedaje es cuando se contrata, se configura el contrato, cuando se contrata la posibilidad de utilizar inmuebles junto con el ajuar, junto con los muebles, y hospitalidad cuando generalmente sin contrato, sin contraprestación, existe un servicio benévolo por parte de una persona a la otra. Lo cierto es que en ambos casos el ajuar, los utensilios que son del propietario y que se sirve, quien se hospeda o quien es beneficiario de la hospitalidad, bueno, también ostentan el corpus, pero no el elemento intencional, no el animus domini. Entonces, como en los 4 casos indicados, el sujeto tiene el poder de hecho sobre las cosas, pero reconoce que otra persona es el propietario y lo representa al propietario, es que se los considera que también son casos de tenencia. Por lo tanto, los efectos de la tenencia se considera aquí que también se aplican a quienes poseen el objeto en virtud de la relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad. Además del encuadre, hay que tener en cuenta que el artículo 1908, que menciona las 2 relaciones de poder, dice claramente que las relaciones de poder de un sujeto con una cosa son la posesión y la tenencia, no hay otra. Entonces, estos sujetos indicados deben encuadrar en casos de tenencia. Pese a lo dicho, existe una corriente doctrinaria a la cual adhieren juristas de reconocida trayectoria y prestigio, o sea que para nada debe ser despreciada, que entiende que los servidores de la posesión son una tercera categoría. Es decir, que las relaciones de poder, en rigor de verdad, son 3, son posesión, tenencia y servidores de la posesión. O si no son 3, que existe otra figura autónoma, sui generis, que no es una relación de poder, pero que tampoco se puede encuadrar en la posesión o en la tenencia. Lo cierto es que esta figura de los servidores de la posesión tiene una regulación muy breve, ha sido mencionada solamente 2 veces en el texto del Código Civil y Comercial. Una es la que se aprecia en esta pantalla, que no se consagra ningún efecto, solamente la describe. Indica que es servidor de la posesión quien utiliza el objeto en virtud de relación de servicio, dependencia, hospedaje u hospitalidad. Pero también se nombra esta figura en el artículo 2240 que permite el ejercicio de la defensa extrajudicial, es decir, la posibilidad de defenderse de propia vía ante una tentativa de desapoderamiento o ante un desapoderamiento consumado de poder recobrar el objeto. Como se dijo, aquí se la considera unos casos especiales de tenencia, con lo cual quedan indicados cuáles son los casos de tenencia y queda ya aclarado el texto mediante el cual se brinda la definición. Termino de compartir la pantalla. Nuevamente les doy las gracias por dedicarme su tiempo. Espero que les haya sido enriquecedor y espero verlos pronto, sea en otro video o sea en algún curso presencial.